Bueno, en primer lugar, saludar a todos. Mi nombre es Luis Alvarado y es para mí un honor presentar la siguiente investigación en este Congreso, el ASEI 2019. Investigación titulada Un enfoque operacional multicriterio para maximizar el rendimiento de los procesos clave en una empresa pyme constructora peruana. Los autores de esta investigación somos quienes habla Luis Alvarado, José Santos, el señor Juan Carlos Quirós y José Álvarez, los cuatro integrantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre alumnos y profesores, más conocida como UPC en el Perú, a través de la cual presentamos la siguiente investigación. Bueno, en primer lugar y de manera introductoria me gustaría mencionar algunos datos curiosos e importantes que nos sirven para poder resaltar la relevancia del sector de la construcción en el país. Como bien pudimos ver en el título, nuestra investigación se enmarca en el contexto del sector de la construcción en el Perú. Por ende, me parece importante mencionar los siguientes datos. En primer lugar, el sector construcción representa el 6% del PBI nacional. ¿Qué es el PBI? El PBI es el Producto Bruto Interno, que es un indicador macroeconómico que para este caso sirve para medir el desempeño que tiene el sector y el impacto que tiene en la economía del país. Este 6% es un valor bastante importante en comparación a los otros sectores económicos del país, por ende denota la importancia que tiene el mismo. En segundo lugar, tenemos de que el sector construcción presentó un crecimiento del 6% en el primer trimestre del 2018 y que se mantuvo a lo largo del tiempo e inclusive se pronostica que sea más para los años siguientes. Por ende tenemos un sector que está en constante crecimiento después de haber tenido un importante declive hace unos 2 o 3 años, que logra realzar aún más la importancia de la investigación y el impacto que va a tener finalmente a nivel general en el sector de la construcción. En tercer lugar tenemos que el costo de mano de obra es el costo de mayor crecimiento en el sector. Este es un dato curioso que se va a explicar solo conforme vayamos desarrollando las siguientes diapositivas. En cuarto lugar, o como cuarto punto, tenemos que se pronostica un crecimiento en los últimos, de 3%. Este dato para los últimos meses del año 2018. Es un dato que también se pronostica para el 2019 y que muy probablemente continúe así por los años que vienen. Este dato alimenta o se comunica con el segundo dato que les presenté y que logran concluir en que el sector construcción es un sector que está en constante crecimiento en el país. Por último tenemos que el sector construcción en el Perú se encuentra en el puesto 16 de 19 a nivel de Latinoamérica. Es una situación un poco de repente preocupante o negativa, pero que nosotros tomamos como autores como área de oportunidad para poder realizar esta investigación. Hecha esta pequeña introducción, continuamos con el siguiente slide. Dentro del planteamiento del problema de nuestra investigación, de repente con el título se pueden haber dado alguna idea, pero tenemos de que el principal problema o la principal evidencia que tuvimos para poder realizar el trabajo o la investigación fue de que había un gap o un diferencial en los últimos 16 proyectos realizados por la empresa que tomamos como caso de estudio, en las que se evidenciaba este diferencial entre las utilidades esperadas y las utilidades reales que llegaba a obtener la empresa. Podemos ver que las utilidades reales, que dentro de esta gráfica está representada por las líneas anaranjadas o las líneas naranjas, estaban muy por debajo de las utilidades esperadas, que son las líneas azules. Por lo cual ya se podía denotar un problema significativo aquí. Porque esto en porcentajes pareciera no tener gran impacto, pero a nivel monetario el impacto era bastante, era una suma bastante significativa, lo cual nos dio a nosotros margen para poder plantear esta investigación. La consecuencia de este problema, de este gap entre las ganancias reales versus las esperadas en la empresa, eran sobrecostos operativos. Sobrecostos operativos que tenían diferentes fuentes. Tenían fuentes de sobrecostos de materiales, que es la porción más grande de esta gráfica, del pie. En segundo lugar, los costos de mano de obra. Y en tercer y cuarto lugar, los costos por penalidades incurridas por entregar proyectos de manera tardía y por sobrecostos en el alquiler de maquinarias.
Básicamente esto. Claramente los sobrecostos más importantes estaban dentro de la porción de materiales y mano de obra, por lo cual nuestra solución o la solución que planteamos para la investigación van orientadas o enfocadas a estos dos datos. Sigamos con el siguiente. Dentro del marco teórico de nuestra investigación tenemos lo siguiente. A ver, en el título nosotros explicamos de que nuestra investigación es un enfoque multicriterio. ¿Por qué multicriterio? Porque junta o integra y logra integrar de manera bastante sinérgica conceptos de la gestión por procesos o del BPM, de la gestión de proyectos y del Lean Construction. ¿En qué sentido? Veamos. La parte más amplia de nuestra investigación se centra en la gestión por procesos. Pero esta gestión por procesos se integra con el Lean Construction al utilizar como herramienta el MRP, que es el Material Resource Planning, que se enfoca en minimizar pérdidas y en reducir desperdicios, en este caso sobrecostos de materiales o materiales pedidos en exceso, que junto a la gestión por proceso, a la gestión de proyectos, que integra la parte de las mejoras en la planificación y de seguimiento y control, logran formar un modelo bastante interesante. Y vamos a poder verlo de manera más detallada un poco más adelante, en el sentido de que, si bien es cierto, nosotros podemos implementar el MRP de manera individual, este tenía que acoplarse a los procesos de la empresa, para lo cual utilizamos la gestión por procesos. De manera tal de que este proceso rediseñado de planificación de abastecimiento, que es en lo que se centra el MRP, logre entrar a todo el proceso general, al flujo de procesos que maneja actualmente la empresa, y por ende puede integrarse de manera bastante sinérgica. Y la parte de gestión de proyectos, que se utilicen de repente en menor medida, por la parte de mejora en la planificación y el seguimiento y control, porque el MRP es eso. Planificar para poder ser más eficientes en este proceso, en este caso de planificación del abastecimiento, y poder tener trazabilidad en el mismo. En el sentido de que el MRP desarrolla planificación a lo largo de periodos de tiempo determinados y logra poder tener nuevamente trazabilidad en lo que se planifica abastecer y en lo que se abastece realmente. Inclusive nos ayuda a poder medir nuestros resultados de manera más óptima. Pero bueno, esto vamos a seguir detallándolo en diapositivas posteriores. Continuamos. Bueno, dentro de la metodología, y como bien mencionamos en el apartado anterior, dentro de nuestro marco teórico, el principal o la principal metodología que se utilizó fue la de la gestión por procesos, que es básicamente la cual estamos complementando con el MRP, y sobre la cual pudimos plantear 4 pasos básicos, comenzando por aquí, el análisis inicial. Tenemos entonces análisis inicial, propuesta técnica innovadora, análisis final y análisis de resultados. En el análisis inicial lo que hicimos fue un diagnóstico de la empresa en estudio, que dicho sea de paso, y haciendo un remember de lo que explicamos anteriormente, es una empresa pyme constructora, pyme significa pequeña y mediana empresa, sobre la cual logramos identificar un problema y cuáles serán las consecuencias de ese problema. Hasta ahí la primera fase de la metodología. Dentro de la segunda fase de la propuesta técnica innovadora es donde, a través de este problema identificado y de las causas identificadas, logramos plasmar una propuesta que difiera de las que encontramos en otras investigaciones, que si bien es cierto tomamos como referencia, no son exactamente lo mismo, en el sentido de que es un enfoque multicriterio que utiliza la gestión por procesos, pero integrada con conceptos de Lean Construction y de gestión por proyectos, como ya mencionamos anteriormente. Como tercer paso tenemos el análisis final. Una vez implementada la propuesta técnica innovadora de la fase anterior, logramos hacer el análisis de cuál fue el impacto de esta propuesta. Aquí es donde podemos medir si efectivamente la propuesta tiene un impacto positivo, si la propuesta funciona o no. Y dentro del análisis de resultados, el detalle del mismo, del análisis final, donde podemos ver cuáles fueron los puntos fuertes, cuáles fueron los puntos débiles, qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene que mejorar, que también nos ayuda a poder plantear futuras investigaciones, y que nos pareció importante
poner como parte de la metodología. Estas 4 fases fueron planteadas a través de, o sea, de tomar como referencia a diferentes autores, que vamos a poder visualizarlos en el último slide del PPT, pero que de manera muy general y alimentándonos de esos conocimientos podemos plasmar aquí. Alimentan los indicadores planteados en el slide de resultados y son los que nos valieron a nosotros para poder, primero como números en duro, poder plantear estos indicadores que fueron parte de otra gestión y poder así medir el impacto de nuestra. Finalmente tenemos de que la integración del BPM con el MRP puede genera resultados más óptimos en comparación de sus implementaciones independientes. ¿Esto por qué? Porque nosotros para hacer esta investigación nos basamos en otras o en otros trabajos de BPM y MRP realizados de manera individual, en los cuales pudimos notar de que el impacto que tuvieron no fue tan alto como el que tuvimos nosotros, al margen de que haya sido un proyecto de piloto, el cual utilizamos como medio de validación, y de que pudo haber sido más grande o más chico. Esto concluye la sinergia que tiene la integración de estas herramientas y la factibilidad que tienen para este tipo de empresas que trabajan por proyectos y en los cuales los materiales y la mano de obra son factores muy importantes dentro de su eficiencia operacional. Esto de manera muy general. Y dentro del apartado de trabajos futuros tenemos lo siguiente, y esta parte es muy interesante. Dentro de las áreas de oportunidad o el paso siguiente que se pueden dar, los pasos siguientes que se pueden dar a través de nuestra investigación tenemos. Primero, el uso de más tecnología. Nosotros nos apoyamos para nuestra investigación de macros en Excel para poder desarrollar el MRP, de la herramienta Microsoft Project para poder tener trazabilidad de lo que habíamos planificado a través de nuestra investigación, del Visagi Process Modeler para poder implementar lo que es la parte de la gestión por procesos, pero realmente las áreas de oportunidad son mucho más grandes. Y esto da pie a la siguiente recomendación, que es la implementación en empresas más grandes. Obviamente con mayor tecnología, la oportunidad de poder implementar o de poder obtener los beneficios de investigaciones como esta es mucho mayor. Tercero, otros contextos. Sería interesante poder realizar este tipo de investigaciones en otros países, donde de repente los sectores se mueven de manera distinta. Si bien es cierto son los mismos, las condiciones son diferentes. Por ende sería interesante poder evaluar la factibilidad, el impacto de este tipo de investigaciones multicriterio, que combinan diferentes marcos teóricos, por decirlo de alguna manera, y poder visualizar o medir cuáles son las diferencias, si realmente son lo mismo, es mejor, es peor. Es muy interesante, las posibilidades son infinitas. Y finalmente, otros sectores. Básicamente los sectores que funcionan por proyectos, sectores de alimentación, ¿por qué no? En donde de repente los materiales serían los insumos que utilizan para la comida, sobre lo cual se puede plantear un MRP y una gestión por procesos de manera tranquila y bastante sencilla. Realmente aquí hay pie a muchas investigaciones a raíz de esto. Finalmente tenemos las referencias. Esto lo van a poder visualizar ustedes con mayor detenimiento, sin necesidad de repente de una explicación con mayor detalle. La verdad, créditos a estos autores que nos dieron mucha luz para realizar esta investigación. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de escucharnos y hasta la próxima.